Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo casi en punto de las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves acá, en Conversando con Buen Día a través de WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. Vamos a arrancar hoy y mándenos sus comentarios para poder subirlos. Un día importante porque en el Congreso se está discutiendo la reforma a las Fuerzas Armadas que permitiría la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Con esta reforma que hoy se discute, pero que su aprobación es inminente, prácticamente se despide el ciclo del presidente López Obrador, que justamente empezó con una reforma en 2019 para la creación de la Guardia Nacional. En aquella época había venido de una campaña en la que había ofrecido regresar a los cuarteles, a los soldados que habían salido desde 2006 a ocuparse de tareas de la seguridad pública, y al final de su sexenio lo que estamos viendo es que la seguridad del país entra a un nuevo modelo en el que prácticamente toda la política de seguridad interior y exterior estará en manos o bajo el control de los militares, contra viento, marea y la sociedad civil, que ha expresado cuestionamientos importantes respecto a la eficacia de esta medida para abatir la inseguridad, combatir el delito, el crimen organizado y defender los derechos humanos o los riesgos que pueda haber para los derechos humanos con ella. Esta reforma está a punto de salir de la Cámara de Diputados para luego ir al Senado. Para discutir sobre este tema, y me da mucho gusto recibir en este programa a Edith Olivares, ella es la directora de Amnistía Internacional, y a María Fernanda Galicia, que ella es directora de Yo Mexiro AC, y la saludo con mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias, Pepe, por el espacio. No estoy escuchando bien. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí. Sí. A ver, ahí creo que ¿me escuchan? Sí. A ver, yo traigo un problema con mi audio. Permítanme un segundo para tratar de corregirlo. Vale.
Pues no, no hay problema con mi no, no estoy. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Voy a tener que desconectar porque no estoy pudiendo escucharlos yo a ustedes. Pero a ver si así. Ahí. ¿Me pueden hablar? Sí. Te seguimos escuchando, no sé si nos escuchan. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Oh, muy bien. Perdón por el pequeño problema técnico que nos sorprendió a la entrada del programa, pero vamos a arrancar porque el tema está caliente y es un tema trascendental para el modelo de seguridad del país. Nos estamos despidiendo, o el presidente está cerrando su ciclo con dos reformas importantísimas en justicia y en seguridad, dos de los pilares del sistema político que van a ser distintos a aquello que va a legar a su sucesor. Empiezo contigo, Edith, y me gustaría arrancar con la pregunta que planteaba en un principio. ¿Qué significado tiene que la política de seguridad prácticamente, y por supuesto exterior y el interior, esté bajo el control de las Fuerzas Armadas? Sí, bueno, buenas noches, Pepe, buenas noches también, Fernanda. Nosotras hicimos un análisis aquí, lo tengo un análisis que hizo Amnistía Internacional de esta iniciativa que presenta el presidente de la República. Y yo quisiera un poquito echarme para atrás, Pepe, si me permites, porque Con gusto. recordar que en 2019, como bien dijiste, cuando se estableció la Guardia Nacional en México, la legislación establece que es la principal institución de seguridad pública bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, y este fue un gran logro de las organizaciones de la sociedad civil, y me permito señalar también de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en México. Cuando se estableció la Guardia Nacional, era una corporación civil, y desafortunadamente, con el paso del tiempo, inmediatamente que se constituyó, empezamos a ver su carácter militarizado, es decir, conformada mayoritariamente por militares, dirigida por un excomandante de las Fuerzas Armadas, y luego en 2022 vimos un primer intento en que se pretendió trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, un intento que fue detenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló esto es inconstitucional. México tiene que tener una corporación civil y la Guardia Nacional no puede pasar a ser adscrita a la Guardia Nacional. Hoy estamos viendo un nuevo intento del Ejecutivo para hacer una reforma en este sentido de carácter constitucional que implicaría culminar un proceso que ha venido dándose en México de facto, es decir, que se ha venido dando en los hechos, que es la militarización de la seguridad pública, e implicaría continuar por la senda de un grave retroceso en materia de derechos humanos. Y te comento un poco, Pepe, y a toda la audiencia también, cuál es la preocupación que tenemos organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y las personas que ya han sido víctimas, personas y comunidades que ya han sido víctimas de este proceso de militarización. Este país, Pepe, hoy es muchísimo más peligroso de lo que era hace 18 años. Hay más personas desaparecidas, 116,000 personas desaparecidas en México, 90% de ellas desaparecidas durante el proceso de militarización. Asesinatos y desapariciones de personas que ejercen el periodismo, incremento de los feminicidios y de los homicidios. La seguridad no está a la mano, al alcance de las personas en este país. Veamos lo que está sucediendo en estos días en Culiacán, Sinaloa, que muestra que claramente la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles es una estrategia fallida. Y además de que no tenemos seguridad, en cambio sí tenemos riesgos que se presentan de manera cotidiana cuando las personas civiles tenemos contacto con militares. Me refiero particularmente a hechos de tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales. Y yo recordar a toda la audiencia, pero sobre todo en este momento, a las diputadas y diputados del Congreso de la Unión que tienen hoy la responsabilidad de que este país siga contando con una corporación civil,
De 14 sentencias que ha emitido la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, al menos 6 implican al ejército, casi la mitad. Es decir, la mayoría de sentencias que ha emitido la Corte Interamericana por violaciones a derechos humanos han sido por violaciones a derechos humanos cometidas por Fuerzas Armadas. Pepe. Fernanda, en efecto, lo decía hace un momento Edith, y yo creo que ahí hay un punto interesante a tratar de analizar, y es este proceso comenzó desde 2006, cuando Calderón lanza la guerra contra las drogas y saca a los militares a las calles a hacer tareas de seguridad pública. Los siguientes sexenios se mantuvieron con el de Peña Nieto y ahora con el de López Obrador llegan, digamos, a un punto de concretar lo que los otros no habían logrado, y es estar a punto de que se convierta en una reforma constitucional que cambia el modelo de la seguridad, o que cambiaría el modelo de la seguridad pública en el país. ¿Por qué, si, como acaba de decir Edith, los datos no avalan la eficacia que se pretende con esta medida? No solamente ha durado desde 2006 a la fecha, sino además gobiernos de distinto color, PAN, PRI, Morena, no solamente la han seguido, sino que incluso han ido en un proceso incremental. No es la primera vez que se trata de legalizar la presencia de los militares en la calle. Y en esta ocasión estamos a punto de ver que se convierta en un asunto constitucional. Sí, así es, Pepe. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Gracias, Edith. También me da gusto saludarte. Bueno, pues también tenemos que ver esta reforma como un todo. Esta reforma se está dando con un conjunto de reformas, ¿no? Además de esta, hay otras 17 reformas constitucionales, 2 de leyes secundarias. Y nos preocupa muchísimo que con un gobierno que, pues si bien en las urnas ha ganado pues una elección de Estado, ¿no? Nos preocupa muchísimo que el tema de la militarización se esté fortaleciendo, pero también se está inhibiendo y socavando otros derechos fundamentales que van en compañía de las otras reformas, como es eliminar al órgano autónomo que garantiza nuestro derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, también la reciente reforma judicial, ¿no? Que de acuerdo a la lectura política que tenemos en la organización, vimos que esta reforma judicial debilitó al Poder Judicial Federal, no toca el tema de las fiscalías, como muchas veces se ha comentado a lo largo de previo a la aprobación de esta reforma judicial, y entonces se desdibujan también contrapesos al ejército. Y también en el caso de Mejiro, nosotros no solamente hemos visto que esto se incrementa, la militarización se incrementa en la vida, digamos, de la seguridad pública de México, sino que también ha incrementado exponencialmente funciones civiles. Actualmente, pues tienen hoteles, ¿no? Hay un mayor registro en el INPI, que es el Instituto Mexicano donde se registran marcas, ¿no? Del ejército, que están registrando marcas de hoteles, que están registrando marcas que tienen que ver con turismo, ¿no? A lo largo del Tren Maya, porque vemos que lo que buscan mantener es el control, no solamente político y económico de los recursos públicos, sino también me parece que va hacia un control de otras actividades ilícitas, ¿no? Como es con toda la península y con todo el mal llamado Tren Maya, pues podríamos ver que hay un control también inclusive
paso de drogas y otras cuestiones, ¿no? Y algo muy preocupante de esta reforma de la militarización es el traspaso también de funciones civiles, y este traspaso de funciones civiles implica el aumento de recursos exponenciales que va a ejercer el ejército de manera opaca, porque en la reforma no se está robusteciendo mecanismos de transparencia, no se robustecen mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Y esto implica que va a haber modificaciones presupuestarias, mayores transferencias de funciones, mayores adjudicaciones directas, la creación de fideicomisos públicos que seguramente van a estar sin la obligación de transparentar y rendición cuentas y sin rendir cuentas hacia la sociedad. Entonces también estamos viendo aquí que hay un fortalecimiento no solamente político, y no es el fortalecimiento de la militarización en la vida cotidiana, sino también el fortalecimiento económico que se les está entregando. Y de alguna forma, tras esta reforma, lo que estamos viendo es que a las Fuerzas Armadas se les está permitiendo cabildear por sus intereses y oponerse, y podrían oponerse a decisiones de autoridades democráticamente electas. En particular, nos preocupa muchísimo sobre esta reforma la cuestión que tiene que ver de que puede haber la posibilidad de que algún militar participe en elecciones presidenciales con el simple hecho de no estar activo 6 meses antes de la elección, por ejemplo. Entonces, esto estamos hablando de que se desdibuja, ¿no? La diferencia entre un Estado civil, ¿no? Y parece que se opone una élite militar, y en esta oposición de una élite militar, el tema de acceso a la información, no solamente nos enfocamos, y no me gustaría que nos quedáramos o se quedara la audiencia con esta idea de únicamente el poder económico de los recursos, sino también la falta de acceso a la información también se relaciona con las graves violaciones a derechos humanos que continúa. Como ejemplo es los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que se han topado sus familiares con pared cuando se toca al ejército, ¿no? Entonces creo que eso es algo también muy importante. Pues, Edith, una cuestión que llama profundamente la atención es que, a ver, en efecto, sí hay un debilitamiento de instituciones civiles. Eso es más que evidente, simplemente comenzando por las policíacas. Pero también es evidente, es comprobable, que han sido los últimos 3 gobiernos civiles quienes han provocado, permitido o incluso impulsado este debilitamiento. ¿Significa lo que estamos viendo hoy en el Congreso, digamos, el fracaso en definitiva de los gobiernos civiles en tareas de seguridad? Bueno, yo diría primero, Pepe, que claramente sí estamos en un proceso continuo de debilitamiento, y que en caso de que esta iniciativa sea aprobada, y perdón, pero yo siempre digo, no trabajaría yo en Amnistía Internacional si no creyera que esto se puede detener, y el llamado en este momento es a los diputados y diputadas que están discutiendo esta iniciativa y que sean responsables con las implicaciones que podría tener quedarnos sin una corporación civil de carácter federal, porque eso es lo que nos estamos jugando, Pepe. Hemos venido en un proceso en donde el presidente Felipe Calderón en su momento dijo, tengo que sacar a los militares a las calles porque las corporaciones civiles no tienen capacidad para combatir al crimen organizado, y luego eso implicó que se quedaran los militares en las calles, ya no de manera extraordinaria, como lo establecen los estándares internacionales. Y yo aquí recordar también, Pepe, a toda tu audiencia, que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos regula cómo los estados en las Américas pueden hacer uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, y señala claramente que tiene que ser de manera extraordinaria, y extraordinaria, Pepe, quiere decir operativo por operativo.
En un operativo es necesaria, en otro no. Entonces las Fuerzas Armadas regresan a los cuarteles. Si en otro operativo es necesario, se vuelven a sacar las Fuerzas Armadas. Así lo establece la sentencia, que además no es una sentencia cualquiera, es una sentencia de un caso mexicano. Es decir, la Corte Interamericana tuvo la posibilidad de regular y decirle a los estados cómo pueden intervenir las Fuerzas Armadas en las calles por una violación a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas mexicanas. Y eso quiere decir que ya está inspirada en una experiencia nuestra. Y lo que ha venido sucediendo, como decía Pepe, es que ese gobierno debilita entonces las corporaciones civiles, fortalece la presencia de las Fuerzas Armadas. El siguiente gobierno, cuando llega, hace lo mismo, porque dicen, cuando llegué me di cuenta que estaban muy débiles las policías, más débiles de lo que yo creía. Y cuando llega Andrés Manuel López Obrador, vuelve a hacer lo mismo, solamente que empieza un proceso, como decía Fernanda, muy preocupante de ir institucionalizando este proceso legalmente. Es decir, ya no solo en la práctica, sino legalmente. Y lo que hoy podría suceder, que, insisto, espero que no suceda, es una estocada que ya nos deja sin una corporación civil. En este momento, Pepe, tenemos el recurso legal de exigirle al Estado mexicano que la Guardia Nacional continúe siendo una corporación civil y que lo sea en la práctica. Pero si el día de mañana esta iniciativa se aprueba y se aprueba también en el Senado, no vamos a tener ese recurso. Y esa es la gravedad, ¿no? Nos quedaríamos sin una corporación civil, Pepe. Y por eso nuestro llamado, de verdad es llamado urgente al Estado mexicano, es que se haga responsable de fortalecer las corporaciones civiles, como se está haciendo en todo el mundo. México está caminando a la inversa de lo que sucede en el resto del mundo, en donde cada vez más los estados reconocen la importancia de que sean corporaciones civiles las que se hagan cargo de las tareas de seguridad pública en particular. Oye, Edith, una pregunta. Digamos, el modelo hacia el que está transitando México, en caso de que finalmente se imponga esta reforma, ¿a qué países se parecería más en América Latina? ¿Con quién guarda similitudes? ¿Con Colombia? Fíjate, Pepe, que a nosotros en Amnistía Internacional no nos gusta hacer como comparaciones entre países porque sabemos que cada país tiene su realidad, pero inspiradas en lo que está sucediendo y lo que comentaba también Fernanda, que también hemos alertado desde Amnistía Internacional, y es este elemento de que no solamente se hacen cargo de tareas de seguridad pública, sino que en este gobierno se le han trasladado a las Fuerzas Armadas más de 200 tareas administrativas, más de 270, incluyendo, como ella decía, construcción de obra pública, puertos, aeropuertos, aduanas, bueno, hasta las vacunas, en la vacuna COVID teníamos a la Guardia Nacional, la gestión de la migración, cuando tenemos corporaciones e instituciones civiles a cargo de eso. En este país hay una Secretaría de Obras Públicas y Transportes, una Secretaría de Salud, un Instituto Nacional de Migración. Y creo que hay una gran pregunta, como se llamaba Fernanda, y es la pregunta de por qué se le está dando tanto poder a las Fuerzas Armadas, porque se les están dando atribuciones, se les están dando recursos, se les está dando control territorial. ¿Cuál es el motivo de fondo? Pregunta que yo no puedo responder, eso corresponde a las autoridades del Estado mexicano. Lo que sí te puedo decir, Pepe, y creo que es también responsabilidad de todas las legisladores y legisladoras en este momento, es que un Estado en donde las Fuerzas Armadas tienen tanto poder es un Estado que puede tener tintes autoritarios. Y eso no es lo que el Estado mexicano y que hemos acordado, digamos, en nuestro pacto social que queremos en México. Queremos una seguridad, claro que queremos condiciones de seguridad pública, queremos una seguridad centrada en las personas con corporaciones civiles fortalecidas, con recursos, con capacidades. Bueno, algunas de las justificaciones que ha dado a la pregunta que acaba de dejar sobre la mesa Edith, Fernanda, es que las policías, dijo desde que se fundó, desde que creó la Guardia Nacional en 2019, López Obrador, anteriores, o sea, la Policía Federal, era corrupta, y prueba de ello incluso es que su creador y además uno de sus directores fue Genaro García Luna, hoy acusado de vinculaciones con el crimen organizado en Nueva York, nada más y nada menos. Otra de los argumentos es que era imprescindible hacerlo para luchar no solo contra la corrupción, sino para que fueran más eficaces, porque
decían, las corporaciones civiles no están teniendo, como lo hizo Calderón desde un principio, la capacidad para poder enfrentar al crimen organizado. Otro argumento que ponen es, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión de obras públicas y administrativas, es que los militares pueden hacer las cosas mucho más rápido sin tener que, digamos, detenerse en todos los procesos administrativos de licitaciones que suelen atrasar, retrasar o hacer más lentos los trámites para poder llevar a cabo obras como las que tú ya has referido. Estos son algunos de los argumentos que han dado. Sin embargo, las críticas permanecen. Sí, justamente el día de ayer presentamos este estudio que se llama, creo que no se ve bien por mi cámara, pero es un estudio que hicimos y lo presentamos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se llama Las víctimas en el olvido, el debilitamiento de los sistemas anticorrupción de México, análisis y resultados para entender hacia dónde vamos, y es un estudio que hicimos de todo este sexenio en materia anticorrupción, donde monitoreamos 165 instituciones que previenen, investigan, detectan y en teoría deberían de sancionar faltas administrativas y actos de corrupción en el país. Y parte de las conclusiones que hacemos en este estudio es de que en este sexenio lo que hizo López Obrador fue capturar la narrativa del combate a la corrupción con la finalidad de inmovilizar a sociedad civil, ¿no? Y quitar como este componente activo. Y entonces, al capturar esta narrativa, pues todo es corrupción, pero lo que hemos visto, por ejemplo, cuando se presentan estas reformas, este conjunto de reformas, y cuando vemos los debates en el Poder Legislativo, vemos que no hay realmente una base teórica o estudios serios donde nos muestra que hay una justificación para crear estos cambios, ¿no? Entonces, más bien estamos en una arena que no es técnica en esta administración, sino estamos en una arena política. O sea, ahorita es una disputa narrativa y política de lo que estamos viviendo, y en ese sentido es muy importante señalar que esas cuestiones que tú mencionabas son falsas, ¿no? Porque por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Al quitarnos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia y que se apruebe la militarización, lo que estamos viendo es de que haber serios obstáculos para facilitar el acceso a la información requerida a través de peticiones que realizan, por ejemplo, las personas que son familiares de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, la falta de apertura de archivos, la falta de aportaciones de información requerido por los órganos que están a cargo de investigar y juzgar hechos, ¿no? Y restricciones también desproporcionadas con la finalidad de proteger datos personales, ¿no? Entonces, eso también es algo muy importante porque va a afectar no solamente el avance, el acceso a la justicia, sino también va a haber otras restricciones civiles. Y también algo que me gustaría comentar es de que también hacemos un fuerte llamado pues a las personas que son legisladoras en el país para que no aprueben esta reforma, porque revertir una militarización en el país va a ser pues prácticamente imposible cuando se pone a la élite militar todo, ¿no? En bandeja de plata. Y también nos preocupa que en este momento también es algo muy importante señalar las cosas como son, ¿no? Parece que estamos ya en un gobierno autoritario, ¿no? Porque antes, pues sí, las democracias pues morían a través de dictaduras, del uso de la violencia y demás, pero hoy estamos viendo en la región de América Latina y el Caribe, pero también en otras regiones en el mundo, que también las democracias mueren a través del uso del poder donde cuando llegan estos personajes como López Obrador,
con mecanismos democráticos, pero que también quieren subvertir esos mismos mecanismos democráticos para imponer este tipo de cuestiones. Y algo muy importante es de que estas reformas no se han hecho realmente con una apertura de diálogo, de escucha, y que realmente se incorpore la visión también de sociedad civil y sobre todo las víctimas, ¿no? De las víctimas de la militarización, que las víctimas de la militarización no solamente son personas civiles, inclusive hay personas del ejército que están desaparecidas, ¿no? Y que sus familiares también no les encuentran. Entonces, también es algo muy importante que mencionar y nos preocupa muchísimo cómo se están llevando a cabo las intervenciones directas, por ejemplo, en casos de corrupción. El año pasado, en septiembre del año pasado, documentamos que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos tuvo una intervención por parte de la Marina por un caso de corrupción que llevaba, y ese tipo de cuestiones se puede ir pues acelerando, ¿no? Entonces también nos preocupa muchísimo este tipo de cuestiones cuando también van a subvertir otros mecanismos en materia anticorrupción, por ejemplo, la eliminación del Sistema Nacional Anticorrupción, la eliminación de los órganos garantes de transparencia, y esto pues puede agravar no solamente el tema de derechos humanos, sino también puede agravar otros mecanismos democráticos y sobre todo libertades, ¿no? Libertades y derechos. Ahí justo hay un punto sobre el que quiero insistir, Edith, y es, a ver, no es que los militares le hayan arrebatado a los civiles ninguna de las tareas que los civiles les fueron a entregar. Son los civiles los que recurren a ellos, e incluso ha corrido durante mucho tiempo la idea de que incluso ellos no querían meterse a los temas de seguridad pública. Independientemente de esa versión, el hecho es que son los civiles los que están diciendo, háganse cargo ustedes de todas estas nuevas tareas, desde seguridad pública, interior, exterior y cuestiones administrativas, obras, aduanas, migración, etcétera. Hoy mismo, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, apoyando la aprobación de la reforma, decía o justificaba de la siguiente manera. Decía, no puede hablarse de militarización porque aunque la Guardia Nacional pase a formar parte de la Fuerza Armada Permanente, que es, digamos, la parte sustantiva de las 12 reformas o modificaciones constitucionales que se están discutiendo, el mando va a seguir siendo civil, dado que la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es una civil. Hoy López Obrador, mañana o a partir del 1 de octubre, ella. ¿Qué opinas de este posicionamiento? Creo que se apagó tu micrófono. Ahí está. Ahí está, perdón. Bueno, yo primero recordar, Pepe, que por supuesto que él o la comandante de las Fuerzas Armadas en México, como en cualquier lugar del mundo, es el presidente o presidenta de la República, con cualquier, digamos, democracia del mundo, sobre todo las occidentales, y que ese es, por supuesto, que es un principio que esperamos que no se revierta. Es decir, no quisiera yo pensar que vamos a venir a otra mesa en donde estemos discutiendo si un comandante de las Fuerzas Armadas va a poder ser presidente de la República, como ya lo comentaba también Fernanda. Esto me parece como una falsa discusión y ahí no está el problema. El problema está en quién está tomando las decisiones, porque la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no ordena los operativos militares. Esos operativos son dirigidos y ordenados por personal operativo. Y ahora lo que tenemos en este momento corporaciones, y me refiero a la Secretaría de la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, todas dirigidas por militares. Es decir, todas las tareas de seguridad que se realizan en este país son dirigidas por militares, en activo o no en activo, como sucede con la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque se está violando incluso la ley de creación de la Guardia Nacional, que establece que iba a ser una corporación civil. Y de facto, como decía Pepe, lo que está sucediendo es que nos vamos quedando sin policías civiles, ¿no? Entonces, no tenemos ya Policía Federal, tenemos Guardia Nacional.
tenemos muy pocas policías estatales y muy debilitadas, y hay municipios que no tienen policías, ¿no? Y eso lo que está haciendo es que cada vez más todas las tareas de seguridad están quedando en manos de la Corporación Federal, que en este caso es la Guardia Nacional, pero además estarían quedando, en el caso de que esta iniciativa se apruebe, en manos del Ejército Mexicano. Y la pregunta es, ¿por qué? Este es un país que está todavía en situación de paz, en donde hay zonas de conflicto, por supuesto, eso es innegable, pero digamos es un país en donde no hay un conflicto armado declarado, ¿no? ¿Por qué tenemos las tareas de seguridad en manos de una corporación o de las corporaciones militares? Evidentemente no es porque sean más eficientes, y perdón porque lo acabamos de decir, pero claramente no es porque sean más eficientes para brindarnos seguridad pública. De manera que la pregunta es, como decía Fernanda, ¿por qué le estamos dando tantos recursos y tantos poder a las corporaciones militares? Y lo que está implicando esto para la vigencia respecto de los derechos humanos, Pepe, creo que queda muy claramente ilustrado con una fecha muy desafortunada que vamos a cumplir el próximo 26 de septiembre, que es 10 años de impunidad en el caso Ayotzinapa. ¿A dónde se detuvo la investigación del caso Ayotzinapa? Cuando llegaron al ejército mexicano. Ahí se detuvo todo el avance que hubo en este sexenio en la investigación del caso Ayotzinapa, ahí se detuvo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las Fuerzas Armadas en México? Realmente estamos en una situación en donde hay una subordinación en la práctica cotidiana del poder civil al poder, perdón, del poder militar al poder civil. Y eso creo que es una pregunta que se responde todos los días, Pepe, que tienen que responder las autoridades día con día con las decisiones que van tomando. Y yo Pero quisiera... Edith, es una forma de abdicar. O sea, los gobiernos civiles están abdicando de sus responsabilidades. Lo que yo me permito decir es, aquí hay una falta de cumplimiento de las obligaciones internacionales y además estamos poniendo en riesgo cotidianamente a las personas en este país. Basta escuchar, hoy en la mañana teníamos una conferencia de prensa que acompañamos a varias organizaciones del colectivo Seguridad Sin Guerra, pero también a organizaciones en territorio, por ejemplo, las buscadoras de Guanajuato. Basta escuchar a las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos para saber qué pasa cuando tienen contacto con el ejército. E insisto, si este es un país más seguro o no hoy de lo que era hace 18 años. Y no lo es, Pepe, no es un país más seguro, es un país muchísimo más inseguro, donde están en riesgo además derechos humanos básicos como la libertad de tránsito, por decir cosas muy elementales. De manera que aquí justamente la pregunta es qué es lo que está detrás de estas decisiones. Y yo insisto, porque varias veces me lo han preguntado, esta es una pregunta que tienen que responder las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando entre el poder civil y el poder militar? Que cada vez se le dan más y más atribuciones que son recursos de poder al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Marina y posiblemente en caso de que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de la Defensa, también a la Guardia Nacional. Estamos además, que creo que es otro elemento muy preocupante, estamos acostumbrándonos a tener militares en todas las tareas. Es decir, imaginémonos aquí que hay personas, ya que ya son mayores de edad, que no han vivido nunca un México sin militares en las calles, porque en 18 años ya hay personas, infancias, adolescencias, que conviven constantemente con militares. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Ahora, mientras resolvemos la pregunta, el día de hoy, yo diría el día de hoy, el llamado es a no terminar de consolidar esta tarea específica que es de carácter militar. Y si me permites, Pepe, creo que además hay que señalar que las organizaciones y las víctimas de violaciones a derechos humanos sí hemos dado alternativa, porque cuando nos preguntan, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Sí hay alternativa, Pepe, la alternativa que están siguiendo la mayoría de los países del mundo, que es fortalecer las corporaciones civiles. ¿Por qué México no puede tener una policía como lo tienen el resto de los países del mundo? ¿Por qué no podemos tener la obra pública adscrita a civiles? Y yo quisiera hacer un comentario, perdón, Pepe, con respecto al tema de la corrupción, porque me parece que esto es un tema muy delicado. Es evidente una herida
que nos afecta a todas las personas que vivimos y transitamos por el territorio mexicano. Por supuesto que desde las organizaciones de la sociedad civil y desde Amnistía Internacional hemos denunciado que la corrupción está vinculada a graves violaciones a derechos humanos y estamos absolutamente a favor de cualquier medida para erradicar la corrupción. Sin embargo, hay que señalar que en el caso de las Fuerzas Armadas es mucho más difícil saber si hay corrupción o no, porque las Fuerzas Armadas se caracterizan por la opacidad. Podemos saber si las policías, si en la Secretaría de Salud, si personal de otras instituciones comete actos de corrupción gracias a que están sometidas a sistemas de vigilancia y que hay todavía organizaciones de transparencia, instituciones de transparencia y rendición de cuentas. Pero con las Fuerzas Armadas no lo podemos saber. Y como sabemos, no solamente se caracterizan por la opacidad, sino que cuando dicen yo no quiero dar información, no la doy. Y eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, y ahí paran las conversaciones y los avances en las investigaciones y lo que avanza es la impunidad. A pesar de todo este panorama, Fernanda, lo que también llama la atención no solo es que sean o hayan sido los gobiernos los que hayan entrado a dejar o a desentenderse o a traspasar estas tareas, sino que la presencia militar, salvo en el caso de Ayotzinapa y otros casos específicos, en general la población en este país de 2006, que comenzó la presencia de ellos en seguridad pública, no ha habido, digamos, movilizaciones importantes ni protestas importantes contra su presencia en las calles. ¿Cómo se explica eso? Claro, hay una estrategia de propaganda. Estamos viendo una propaganda gubernamental enorme, ¿no? Para legitimar a las Fuerzas Armadas, que estamos viendo en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el Día de los Reyes Magos, en el Monumento a la Revolución, me acuerdo que estuve por ahí, y llegó la Guardia Nacional con una botarga, ¿no? La Guardia Nacional con armas largas, para que las infancias se tomaran fotos con la botarga de la Guardia Nacional. Recientemente una amiga fue a las luchas libres y me comentó que estaba en las luchas libres y de repente hicieron una pausa y llegó la Guardia Nacional con armas largas, la botarga, tomarse fotografías con la Guardia Nacional, con el ejército. Y además hay una propaganda con el uso, a ver, también algo muy importante dentro de estas reformas y lo que estamos viendo es de que el gobierno está haciendo uso también de los medios públicos de comunicación para pues legitimar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces también es un trabajo que no se hace únicamente desde el Ejecutivo, el Legislativo, sino también los medios de comunicación están haciendo un trabajo justamente para que se normalice. Y esto no es de ahorita, ¿no? También ha pasado, como mencionaste, desde Felipe Calderón, y es por ello que hay una aceptación, ¿no? También a ello al uso de las Fuerzas Armadas. Entonces hay que tener como muy claro eso, ¿no? Hay una propaganda gubernamental muy fuerte, sobre todo ahora, ¿no? El uso lo estamos viendo, el uso de los medios gubernamentales para hacer propaganda contra la Suprema Corte, hacer violencia de género por ejemplo, el uso de recursos públicos del partido de Morena para hacer violencia de género contra la Suprema Corte, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, específicamente contra Norma Piña, ese tipo de cuestiones hace que, pues que haya una, digamos, legitimidad, pero yo también no creo que toda la gente, pues, acepte así a las Fuerzas Armadas, porque también hay un miedo, ¿no? Y hay represiones en el país, independientemente de que digan que no existen y que AMLO diga que no existe represión en el país, por supuesto que lo hay. Hace 2 años, cuando militarizaron al metro, porque se cayó la línea 12, hicimos una movilización contra la militarización del metro y participaron muchas personas, pero hubo una represión, ¿no? También hubo una represión ahí por parte de Batres,
Entonces, eso es algo importante de mencionar, ¿no? Puede haber una aceptación grande, ¿no? Pero también eso se explica porque hay esta propaganda muy, muy grande. Y bueno, también aprovecho también para mencionar que también este tema de la militarización afecta desde un tema de género y sobre todo las identidades no hegemónicas, cuando las fuerzas militares también incurren en actos de corrupción como es la corrupción sexual, que es que las personas, sobre todo las mujeres, atravesadas por un tema de clase una condición étnica, también las Fuerzas Armadas incurren en estos actos de corrupción sexual y también es algo importante mencionar, por ejemplo, en estaciones migratorias, ¿no? Entonces, pues eso es algo también que se tiene que ver, ¿no? En este caso de cómo va a afectar a distintas poblaciones. El tema del delito, y ahí hay un punto súper importante, Edith, y es de concretarse el traspaso de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, pues las Fuerzas Armadas tendrían en consecuencia posibilidades, capacidad, facultades para investigar el delito. Sí, fíjate, José, Pepe, y toda la audiencia también, que esta es una de las preocupaciones mayores que tenemos, porque por supuesto que hay un elemento que tiene que ver con a dónde pertenecen. Aquí está adscrita la Guardia Nacional, pero como mencionamos, hay una serie de otros señalamientos que se hacen en esta iniciativa, que incluye uno gravísimo, como es el que señala, si es que la Guardia Nacional tendría atribuciones de Ministerio Público, ¿no? Es decir, continuamos en este proceso en donde en este caso, la investigación de los delitos podría estar en manos de militares. Además, como hemos señalado, otra de nuestras preocupaciones es que el fuero militar también cubriría al personal de la Guardia Nacional, que por cierto, hemos comentado de manera reiterada, México ha estado incumpliendo en la práctica las sentencias que han señalado que el fuero militar no debe proteger tampoco a los militares. Y yo quería recordar, Pepe, en este sentido, que todas estas, digamos, señalamientos de los organismos internacionales no son señalamientos que se dan en el aire, ni son señalamientos que están cifrados en buenas intenciones. Muchas de estas sentencias están elaboradas a partir de la práctica de violaciones a derechos humanos en que han incurrido Fuerzas Armadas, en el caso de las Américas, en los países de la región de las Américas. Y bueno, algunas personas preguntan también, bueno, ¿por qué el Estado mexicano tendría que hacerle caso a la Corte Interamericana? Y la respuesta es muy sencilla. Primero, porque el Estado mexicano ha decidido pertenecer a esos sistemas y es un Estado que ha decidido voluntariamente, perdón que lo subraye, pertenecer a esos sistemas y promover el respeto y garantía de los derechos humanos. Ese es el acuerdo que todas entendemos. Y si no es así, pues nos lo tendrían que decir las autoridades también en ese sentido. De manera que hay una obligación voluntaria de las autoridades a respetar esas obligaciones internacionales que tiene México. A mí se me está acabando el tiempo y vamos cerrando, si les parece. Hay un tema que ha sido insistente en las intervenciones de ambas y es el tema de respeto a los derechos humanos, que pues en el caso del orden constitucional mexicano, desde la reforma de 2011, lo situaron como un eje transversal prácticamente de toda la construcción de la institucionalidad del país. Sin embargo, desde esa fecha hasta acá, no hemos dejado de escuchar que los obstáculos, que las dificultades de la justicia para detener criminales, para atacar el delito, también han encontrado una traba en, digamos, los requisitos, el debido proceso que debe de seguirse, por ejemplo, en la investigación de los delitos o en la persecución de los delincuentes, en las garantías de derechos humanos. Este es un punto que permea incluso buena parte de los debates que se han dado alrededor de la reforma que hoy se está discutiendo en el Congreso. Última opinión sobre esto, Fernanda, y luego cierro contigo, Edith.
Pues bueno, a mí me gustaría cerrar haciendo pues un llamado al legislativo a no aprobar esta reforma por el uso discrecional que haría pues el Ejecutivo en cualquier momento que pueda usar las Fuerzas Armadas, y estas Fuerzas Armadas van a estar de manera permanente en cualquier tarea de seguridad pública, pero también pues en las otras tareas civiles, ¿no? Como es lo que mencionó también Edith, ¿no? La facultad de realizar las labores de investigación, eh, de que las Fuerzas Armadas dirijan, ¿no? Administrativamente toda la Guardia Nacional, la aplicación del fuero militar, la participación en otros temas, ¿no? Por ejemplo, en la participación de elecciones presidenciales, eh, las designaciones que también se hacen opacas, ¿no? Por parte del Ejecutivo hacia las fuerzas militares también es algo que nos preocupa muchísimo. Y creo que también tenemos que ver que la solución, o sea, si esta reforma busca solucionar el tema de seguridad, la evidencia es otra, ¿no? Podemos ver que la Guardia Nacional es una institución que tiene más de 1,700 expedientes registrados en materia de presuntas violaciones a derechos humanos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí justo el tema de la pregunta, Fernando, y es, a ver, Uh-huh. ese número es muy alto Uh-huh. y es uno de los principales cuestionamientos a la militarización. Sin embargo, la pregunta es, a ver, ¿hay o ha bajado la estima dentro de la población mexicana de la preocupación por los derechos humanos? ¿Tú lo crees? O si no, ¿estamos en horas bajas frente a, digamos, a la adhesión a esos principios? Sí, yo sí lo creo. No recuerdo ahorita el nombre exacto del estudio, pero en la región de América Latina y el Caribe, pues hay un estudio donde mencionan que la gente prefiere tener menos restricciones de derechos con tal de tener una supuesta seguridad, y por eso tenemos en otros países existen presidentes como Bukele, ¿no? Pero que a la larga pues la población civil se da cuenta que ya están en un tema autoritario, y revertir esas cuestiones, por ejemplo, la militarización, revertirla y llegar a un momento, por ejemplo, anterior al 2006, ya no se puede, ¿no? Al contrario, suben las cifras, ¿no? Entonces, creo que eso es algo como pues muy preocupante, porque sí hay una aceptación de la población civil en ello, ¿no? Hoy mismo leía, Edith, una declaración pues de Carlos Slim, una voz que pesa, el empresario más rico del país y uno de los más ricos del mundo, que decía, sin seguridad no hay libertad. Un poco en el contexto justo de lo que acabamos de preguntar a Fernanda. Sí, Pepe, yo primero quería también hacer un comentario sobre eso, y es que me parece que aquí los estados nos ponen en un falso debate. Aquí en este país, en las comunidades, en muchas de las entidades federativas, la gente está eligiendo entre el crimen organizado y las Fuerzas Armadas, y justamente ese es el problema. El problema es que no tendríamos que estar eligiendo entre estas dos corporaciones que atacan, que están formadas por la vía, digamos, en la práctica, o formadas en el caso de las Fuerzas Armadas formalmente para atacar al enemigo. Lo que deberíamos estar eligiendo es entre corporaciones civiles o corporaciones de carácter militar, entre paz y seguridad, entre condiciones de respeto y garantía de los derechos humanos, entre condiciones de institucionalidad. Esa es la alternativa que tendría que brindarnos el Estado mexicano. De manera que el problema aquí es cuando la gente tiene que elegir entre quién le viola los derechos humanos, el crimen organizado o las Fuerzas Armadas. Y lo que nosotros estamos exigiendo, e invito de verdad a los legisladores y legisladoras en el día de hoy, a los diputados y diputados, y si esto pasa, a cada uno de los senadores y senadoras que ya tienen este análisis de la iniciativa en sus correos,
a que se hagan responsables y muestren que este es una república en donde hay independencia del poder legislativo. Y el Poder Legislativo tiene la posibilidad hoy de brindarnos las garantías para que este país pueda contar con una corporación civil. Y el llamado que hacemos desde Amnistía Internacional es que sí haya una reforma de la Guardia Nacional, pero una reforma que garantice que esta Guardia Nacional va a ser civil, va a tener mayores posibilidades, recursos y formación de carácter civil para que en este país tengamos una seguridad centrada en las personas y que no tengamos a personal militar que está formado para combatir al enemigo gestionando tareas y delitos que cometen civiles o gestionando la relación con los civiles. Merecemos un país donde no se violan los derechos humanos de manera cotidiana. Merecemos tener un país con seguridad centrada en las personas y además hacemos un llamado también a la próxima presidenta de la República para que exponga, empiece a preparar y presente el plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las calles, como es un compromiso también de carácter legal que ya hay en este país. En este momento tenemos la posibilidad de empezar un camino hacia la seguridad centrada de las personas y recordarnos a todas, todos y todas, la militarización no es ni ha sido nunca la solución. Pues Edith Olivares, muchas gracias por tu participación, directora de Amnistía Internacional. Te agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche y por supuesto a Fernanda Galicia, directora de Yo México. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches, Buenas Fernanda. noches y sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Ella. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves, aquí a las 7 de la tarde. Y mientras tanto, tengo una muy buen fin de semana. Muchas gracias a Fernando Robles, él es el productor de este programa y el que nos permite hacer esta conversación. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, y por Regeneración Plural en el Sureste, así como por mis redes, José Buendía MX, YouTube, Twitter y Facebook. Que tengan un muy buen día, muy buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.